Presentar a nuestra entrevistada, se trata de la diputada hoy independiente por Chile Vamos, Carla Rubilar. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas noches, Bea, ¿cómo estás tú? Muy bien, queremos saber más del proyecto que permite o despenaliza el autocultivo de marihuana por harta confusión que se ha instalado, porque el proyecto original fue votado por la Comisión de Salud, sin embargo se presentaron 81 indicaciones que tenían que votarse de nuevo y eso ha motivado que el proyecto de alguna manera reflotara en estos últimos días. De esas 81 indicaciones, que son hartas, ¿no? ¿Cuántas se han alcanzado a revisar y volver a votar en la comisión? 3, solamente 3. La verdad es que, para que la gente lo entienda, este proyecto nace de mociones parlamentarias, no tiene empuje del Ejecutivo, y las mociones parlamentarias lo que buscaban era despenalizar el autocultivo. Esa es la esencia del proyecto, porque para que la gente lo entienda, el consumo no está penalizado en nuestro país, es legal. Lo raro de las interpretaciones que existían en nuestro país es que todo lo que uno hiciera para consumir que era legal, era ilegal. Entonces era raro. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí hay un vacío en la ley 20.000 que hay que arreglar y presentamos este proyecto, algunos parlamentarios uno, otros parlamentarios otro, bastante transversal, y empezamos a tramitarlo y se fue a sala y lo aprobamos en general, con bastante entusiasmo de varios parlamentarios. Perdón, solo para precisar, ¿qué es lo que se aprobó en definitiva a propósito del autocultivo? ¿Cuándo se considera autocultivo y cuánto es la cantidad de, y esto para ser bien precisa, planta o cantidad de marihuana que uno puede tener en la casa? Bueno, cuando se fue a la sala, el proyecto que se aprobó iba con 10 gramos de porte, con 6 plantas en la casa y con 500 gramos de tenencia, o sea, finalmente lo que se puede consumir, ¿no es cierto?, de la planta. Con eso se fue a sala. Entre medio, desde que vuelve el segundo informe por estas indicaciones, salen los fallos de la Corte Suprema, que cambian, a mi juicio, todo el análisis que uno tiene que hacer de este tema, porque antes nosotros decíamos, uy, hay un problema en la ley 20.000, hay que cambiar la ley. Pero cuando salen los fallos de la Corte Suprema, lo que ellos dicen es, esta es la correcta interpretación de la ley 20.000. ¿Cuál es esa? Y esta correcta interpretación de la ley 20.000 es que, dado que el derecho penal es de última ratio, ¿no es cierto?, es una cosa que uno tiene que utilizar al final, uno, como el bien protegido es la salud pública, lo que uno debe perseguir y penalizar es el tráfico, porque es el tráfico el que genera daños a terceras personas. Y no el cultivo de una persona, el autocultivo, que es justo lo que usted está legalizando. Exactamente, no el autocultivo para mí, ni tampoco para un tema colectivo para nosotros, sino que cuando yo quiero comercializar y traficar para efectivamente generarle un daño a otras personas. Esa es la correcta interpretación que hace de la ley 20.000 la Corte Suprema, y por lo tanto hoy día cualquier otro análisis de una planta, 2 plantas, 30 gramos, etcétera, va a ser mucho más restrictivo que lo que hoy día ha interpretado claramente la Corte Suprema. Y esa es la discusión que estamos teniendo, porque algunos dicen, no, hay que ponerle un límite. ¿Pero por qué hay que ponerle un límite si efectivamente uno puede traficar con una planta y puede consumir con 10? Si lo que se sancione, lo que la PDI, las policías, carabineros, los fiscales deben hacer es perseguir narcotraficantes y no perseguir consumidores. Perfecto. Ahora, diputada, entonces se apoya la idea original del proyecto y en el tránsito estas 81 indicaciones van a torpedear el proyecto. Sí, claramente. ¿Que quieren ponerse más restrictivas o incluso echarlo para atrás? Sí, tenemos las indicaciones del Ejecutivo que son más restrictivas. Y tenemos la de los parlamentarios oficialistas que lo que quieren es eliminar el autocultivo. Esa es una de las que votamos. Pero como el proyecto es extenso, hay otras que finalmente también pueden avanzar hacia ese tenor. Una de esas la rechazamos, que es una de las iniciales. Pero lo que parece más extraño es que tenemos parlamentarios que fueron autores del proyecto de despenalización del autocultivo que hoy día presentan indicaciones para prohibirlo. ¿Quiénes son esos? El diputado Farcas, por ejemplo, que a mí me llama la atención y me gustaría que explicara, porque es bien raro, digamos, que haga un cambio tan relevante, porque finalmente los argumentos también que se dan detrás no son muy lógicos. La pregunta que uno se hace es, y que siempre utilizan todos los que son detractores, son los niños. Es como que uno quisiera incentivar el uso de marihuana en niños, y eso nada más alejado de la realidad. Pero otra cosa es reconocer que efectivamente los menores consumen. Es cosa de ver las encuestas del Senda, que siempre salen muy rimbombantes, pero que son bastante poco desarrolladas en análisis. Cuando uno las desagrega, y eso lo vimos con la Fundación Ciencias para la Cannabis, uno se da cuenta que efectivamente ha aumentado el consumo en menores de edad. Pero el consumo problemático ha disminuido, por ejemplo, en los sectores socioeconómicos más bajos y donde ha aumentado en los más altos.
Entonces esta suerte de cliché que dice, no, es que esto es un daño para nuestros niños más pobres, no se basta mucho ni se condice mucho con lo que hay. Y si nos vamos al ranking de las drogas, entre comillas, que generan problemas, separamos al alcohol y a todas las drogas y van a ser casi iguales. El alcohol con todas las drogas al lado. Y cuando uno separa las drogas, uno se encuentra con que cannabis genera un consumo problemático de forma muy baja, cuando es pura, obviamente. Porque el dealer, el narcotraficante, que es la puerta de entrada a las drogas más duras de nuestros niños, lo que le interesa es que sean adictos. Y las mezcla con todo lo posible para que efectivamente puedan ser consumidores con problemas, digamos.